Bueno, arrancamos entonces. Seguimos con el tema funciones. ¿Qué estuvimos viendo? Lo de las gráficas. Después vimos monotonía. O sea, eso es que estudiar la monotonía es ver si la función es creciente o decreciente. Eso estuvimos viendo, creciente o decreciente. Después vimos extremos. Máximos y mínimos. Vimos máximos y mínimos de una función. Y de dos tipos eran también, podían ser relativos o absolutos. Y bueno, más o menos por ahí veníamos. Lo que nos queda por hacer ahora, ya lo voy a poner en el resumen, es hablar de funciones inyectivas, sobreyectivas, y biyectivas. Eso. Después, ¿qué más? La composición de funciones. Y después la función inversa. Eso es lo que nos queda de funciones. Esos tres temas. El objetivo, sobre todo, acá en el teórico, es que se entienda qué son las cosas, qué significa. Después, cómo hacer para resolver algo, cómo resolver el problema concreto, eso algo podemos ver, pero, por ejemplo, a mí me interesa saber, por ejemplo, en el caso de extremos, que ustedes sepan qué es un máximo, qué es un máximo, qué es un mínimo, que entiendan bien qué es eso. Ahora, después, si yo te doy una función concreta, no sé, 1 más x cuadrado sobre 1 más x cubo, hallar los máximos de eso como que yo no le estoy dando mucha bola todavía. Por ahora solamente estamos enfocados en entender de qué se tratan los conceptos. Después de a poco vamos a ir viendo cómo resolver, digamos. ¿Está? Pero primero lo primero, entender el concepto. Bueno, entonces empezamos con esto de inyectiva, sobreyectiva, la cosa esta. Bueno, entonces... no sé cómo ponerle, yo qué sé, tipos de funciones. ¿No? Entonces vamos a hacer una definición, vamos a definir qué significa que una función sea inyectiva, qué significa que sea sobreyectiva y qué significa que sea biyectiva. ¿No? Entonces vamos a hacer una definición. Vamos a suponer que tenemos dos subconjuntos, uno D, que va a funcionar de dominio, otro de codominio, los dos incluidos en R, y una función de D en C. Entonces, vamos a definir. Se dice que F, la F es inyectiva. Sí, solo sí. Bueno, ¿alguien sabe qué es inyectiva?
Bueno, ya sé que lo dije muchas veces, pero yo pregunto, porque parte del objetivo de este curso, que es la segunda vez que lo damos, es hacernos una idea de qué es lo que se está dando en el liceo ahora. Porque si bien los programas del liceo dicen determinadas cosas, después en la práctica son otras. Entonces, por ejemplo, esto de inyectiva, sobreyectiva y biyectiva, esos forman parte de las cosas que nosotros suponemos que ustedes ya saben, o por lo menos que antes suponíamos que ustedes ya lo saben. Por eso cualquier cosa que si ustedes no dicen nada ahora, yo concluyo de que en el liceo no le dan bola a esto. Pero si me dicen algo como, sí, escuché esto alguna vez, pero no me acuerdo, también sirve. Porque eso también muestra que lo dan, pero no, se ve que no hacen mucho hincapié. Ya sé que este versito lo repetí para diferentes cosas, pero bueno, se lo vuelvo a repetir. Por las dudas. Bueno, entonces, está. Nadie sabe lo que es inyectiva, nunca escuchó. Está. Bueno. A Lo mí voy a me hacer. suena. ¿Te suena bien? Bien, ahí va. Era, creo que cuando a un elemento del dominio le corresponde un elemento del codominio, ¿no? ¿Y eso no pasa siempre? Sí, pero era cuando tenía una imagen única la función. Claro, pero eso no pasa siempre. O sea, si yo tengo una función y voy a calcular f de 3, siempre da una sola cosa, no puede dar 3, no puede dar dos cosas, 4 y 5. ¿Entendés? Siempre Sí, que yo le haga entiendo. f a algo, me va a dar una única cosa acá, no sé, 7, según lo que sea la función, la fórmula que tenga. ¿No? Pero es algo por ahí, sí. Lo que no puede pasar es esto, digamos, para que sea inyectiva es que f de algo siempre va a ser una sola cosa. Pero, por ejemplo, que vos hagas f de otro, 4, y te dé lo mismo. Esto no puede ser. Si es inyectiva, eso no pasa. O sea, lo que inyectiva significa que elementos diferentes, cuando le aplico la función, me tiene que dar diferente, no me puede dar el mismo. Lo que es único, digamos, es este. Si el f de 3 da 7, 3 es el único que cumple que f de él da 7. No hay otro. No puede ser que algún otro número, por ejemplo 4, también de 7. Lo que es el único es el 3, no el 7, ¿entendés? El 7 es único. O sea, f de algo Claro. siempre da una sola cosa. Ahora, en general podría ser que f de algo de eso y f de otra cosa también de eso. Bueno, no, si es inyectiva eso no pasa, es único. No podrían haber dos como acá, el 3 y el 4 que van a parar al 7. ¿Está? Entonces vamos a escribirlo, la definición en palabras primero. Sí, solo sí, elementos diferentes. Diferentes. Del dominio. Tienen imágenes diferentes. Y cuando digo así, elementos diferentes, me refiero a cualquier par de elementos diferentes que vos agarres del dominio, las imágenes de esos elementos tienen que ser diferentes. A ver cómo podemos poner eso en símbolos. Sería así. Una forma de escribirlo en símbolos. Poner un asterisco. Sería para cualquier xy del dominio, que sean diferentes, habría que poner un tal que x diferente de y. Se cumple. F de x también es diferente de f de y. A ver otra manera de escribirlo que no me gustó mucho cómo quedó ahí. Está bien, pero ¿cómo es? Pero a ver si lo podemos escribir de otra manera. Para cualquier xy
del dominio, coma, x diferente de y implica f de x diferente de f de y. Ahí me gustó más como quedó. Tiene que decir que Entonces, casi todas las funciones monótonas son inyectivas. ahí va, perfecto. Perfecto. En realidad las estrictamente monótonas, que nosotros no los definimos eso. Pero nosotros definimos. Ahora vamos a mirar un ejemplo de eso, que está buenísimo eso que dijiste. Ahora mismo vamos a mirar eso. En los ejemplos. Bueno, para un poquito. Hay otra manera de decirlo que es así. En vez de decir que elementos diferentes van a imágenes diferentes, puedo decir así. Si tengo elementos que tienen la misma imagen, entonces, ¿qué? Otra forma de decir que es inyectiva, a ver. En vez de decir que si son diferentes, las imágenes tienen que ser diferentes, decir que si las imágenes llegan a ser iguales, entonces tienen que ser iguales esto. A ver, vamos a ver. Para cualquier x y, cualquier par de números que vos agarres del dominio, si a vos te pasa que tienen la misma imagen, entonces en realidad eran el mismo. La única manera que x e y tengan la misma imagen es que sea x igual a y. Esta es otra forma de decir que es inyectiva, que elementos diferentes tienen imágenes diferentes. Si se fijan, esto que está acá y esto que está acá, uno es el contrarrecíproco del otro. Digamos, acá abajo dice algo tipo A implica B. Este sería el A, este sería el B. Y acá arriba dice no B, la negación de B implica la negación de A. La negación de que son iguales y que son diferentes. Entonces, una entonces y su contrarrecíproco son equivalentes. Es lo mismo decir esto que decir esto. Comento eso para unirlo con un poco lo que vimos al principio de lógica. Pero digamos, sin pensar en esto de los contrarrecíprocos y todo, directamente con lo que significa. Es lo mismo decir que si yo agarro números diferentes, entonces sus imágenes son diferentes, eso es lo mismo decir que si yo tengo números que su imagen es la misma, entonces los números eran los mismos. De cualquiera de estas formas se puede escribirla. De cualquiera de esas formas sería la inyectividad. ¿No? Bueno, vamos a hacer así, lo voy a poner 1, esto que es la definición de inyectiva. Después voy a poner 2, la definición de sobreyectiva, y 3, la definición de biyectiva. Pero antes vamos a hacer ejemplos de inyectiva. O sea, interrumpimos la definición acá para poner unos ejemplos. Vamos a suponer que la gráfica es así. Vamos a poner un ejemplo, no sé. Supongo que una función. Vamos a suponer que, yo qué sé, que el dominio es un intervalo, no sé.
un intervalo ahí, no sé. A, B. ¿No? Vamos a marcarle el intervalo. Está, bueno. Y bueno, suponete que la función es así. F de A vale, no sé, esto. Y después la función hace así. Y F de B vale... Vamos a poner así. Ahí, por ejemplo. Esa es creciente, como dijiste vos, como dijo el compañero hoy, es creciente. ¿Tá? En realidad es estrictamente creciente. ¿Tá? Nosotros solo definimos creciente y decreciente. ¿Tá? Voy a repasar esa partecita. Creciente era así, lo que nosotros definimos. Era que si yo agarro un X menor o igual que un Y, entonces f de X es menor o igual que f de Y. ¿Tá? Y estrictamente creciente nosotros no lo definimos, es así. Si X es menor estricto que Y, entonces f de X es menor estricto que f de Y. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que acá yo permito el igual. Por ejemplo, si yo agarro una función que sea constante, ponele, una gráfica constante, esa es creciente. Si yo agarro un X más chico que un Y, y bueno, f de X es menor o igual que f de Y, porque es igual. Sin embargo, no es estrictamente creciente. Para ser estrictamente creciente, este tiene que estar más arriba, sí o sí, más arriba estricto. ¿Ah? Entonces, si decimos creciente nomás, permitimos que la gráfica tenga, por ejemplo, que vaya siendo estrictamente creciente y en algún momento tenga una parte horizontal constante, después siga subiendo, pueda tener una parte horizontal. Hay partes horizontales, partecitas constantes permitidas acá. En el estrictamente creciente no, tiene que ir creciendo, creciendo, creciendo siempre, tipo esta. ¿Ah? Nosotros en el curso solo definimos la de arriba. En los libros van a encontrar esta. Recuerden que la clase es una guía para que ustedes estudien. Nos vamos a dar todo acá. Dale, entonces dibujé esta que es estrictamente creciente en realidad, dale. ¿Y qué es infectivo o no? Y bueno, vamos a chequearlo, a ver. Hacemos con un ejemplo. Sí, ahí va. Es infectivo. Yo agarro dos X, dos puntos que sean diferentes, al hacerle F, me quedan diferentes, son diferentes las alturas. Y eso pasa para cualquier X y para cualquier Y. Digamos, quiero que lo vean como a ojo, digamos, ¿no? No pretendo hacer una demostración. Entonces, en este caso, esta sí sería inyectiva. ¿Y qué pasa ahora, por ejemplo, si la función fuera así? Tengo acá el dominio que sea un intervalo AB. Y no sé, poner que f de A vale algo ahí. Y tal, la función es así.
y f de b vale eso. A ver esta función. Esta. ¿Es inyectiva? Y no, ¿Cómo te das cuenta en el dibujo, digamos? porque hay dos puntos diferentes que tienen la misma altura, que les corresponde la misma altura. En el dibujo, ¿qué tipo de cosas harías para encontrar un par de puntos que tengan la misma altura? Y capaz, no sé, me paro en un punto y trazo una raya horizontal. Y Me veo paro en si conecta con otra. esta raya horizontal. Ahora, esta es una raya horizontal acá. Esa no sirve. No, esa no. Esta, Y si es así, ahí te conecta 3 puntos. ahí va, bajo acá, derecho. Ahí tengo 3 puntos diferentes que en la imagen da lo mismo, ¿no? Este es un X, este es un Y, este es un Z. Son 3 diferentes y en la imagen da lo mismo, da la misma altura para los 3. Profe, y por ejemplo, podrías, yo qué sé, por ejemplo, estudiarla solo un tramo y ver si solo ese tramo es inyectivo o no. Sí, sí, también, eso también podríamos hacer. Si tuviéramos que estudiar tramos acá, ¿en qué tramos sería inyectiva? A ver. Así entero no es inyectiva. Hasta donde estaría el máximo ahí, capaz. Ahí va. Ponele de acá hasta el máximo. Vamos a hacer otro color. Y lo hago un poquito más grueso, a ver. De acá hasta el máximo, ahí es inyectiva. Después de ahí hasta el mínimo, ahí también es inyectiva. Y del mínimo hasta acá también. Si lo separas en 3 tramos, digamos, en cada tramo es inyectiva. Porque en cada tramo es como esta. Es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Ahí va, buenísimo eso. Pero en total, así en todo el dominio este, no es inyectiva. ¿Ah? Si lo separas por tramos, pues, igual que el creciente. Yo que sé, esta función no es creciente, pero si lo separas en tramos, puedes decir, en este tramo es creciente, en este tramo es decreciente. ¿No? Pero siempre importa, cuando te dicen eso, inyectiva o creciente o lo que sea, con qué dominio estamos trabajando. ¿Está? Bueno, está buenísimo. Preguntas sobre qué es lo que significa inyectiva. Bueno, esto era como una cosa que pintó ahí aparte. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo con un número. Yo te pongo esta función. No sé, 1 sobre 1 menos x. Te digo así, esa función. Y te pregunto, ¿es inyectiva o no? Bueno, primero que nada, hay que ver cuál es el dominio de esa función. Si no te dicen el dominio, ¿qué dominio le poníamos? El mayor posible, mientras tenga sentido la fórmula. ¿La fórmula tiene sentido para cualquier valor de x o no? Para todos los reales menos x igual 1. Ahí va. El dominio serían todos los reales menos el 1. Ese es el dominio. Y entonces la función, digamos, la estamos considerando con dominio ese conjunto y codominio R. Si no te dicen nada de codominio, le pones R. Bueno, bárbaro, ese es el dominio. Entonces la pregunta ¿es inyectiva? Bueno, para ver si es inyectiva, vamos a encararlo de esta manera.
Puede Yo ser. diría que no. Ah. Vamos a encargarlo de esta manera. Vamos a suponer, de esta manera acá. Vamos a suponer que tenemos un X y un Y, que f de X da igual a f de Y. Y vamos a ver si de ahí se puede deducir o no que X es igual a Y. Si se puede deducir que X es igual a Y, ya está, es inyectiva. Si no se deduce, o sea, encontramos un caso en donde X puede ser distinto de Y, entonces no es inyectiva. ¿No? Entonces, vamos a suponer eso. Vamos a suponer que tengo un X y un Y que tienen la misma imagen. Esto. Y vamos a ver qué podemos afirmar sobre X e Y, a ver si podemos afirmar que son iguales, o por el contrario encontramos ejemplos de que son diferentes. ¿No? Bueno, vamos a hacer eso. Entonces, bueno. Bueno, sean X e Y pertenecientes al dominio, o sea, diferentes de uno, digamos. ¿No? Y suponemos que f de X me da igual a f de Y. Bueno, a ver qué podemos deducir de eso. ¿Qué se le ocurre poner? Si f de X es igual a f de Y, X e Y son dos números fijos, que son del dominio. Estoy suponiendo que f de uno es igual a f del otro. A partir de esta suposición que hice. Que puedo... Pero X e Y sabemos si son iguales o diferentes. No, pueden ser iguales o pueden ser diferentes. X, Bueno, si se cumple eso y X e Y son diferentes, entonces la función es no inyectiva, ¿no? claro, pero está bien. Hay que ver qué se puede deducir de X y de Y, si son iguales o si pueden ser diferentes. Pero digamos, ¿cómo puedo avanzar? Si yo estoy poniendo esto, ¿cómo puedo pasar esto en limpio? Digamos, o expresarlo de otra manera. Ah, sustituís X e Y en la fórmula. Claro, hago esto. Entonces quiere decir que 1 dividido 1 más X me da igual a 1 dividido 1 más Y. Agarro ¿No es 1 menos X? Sí, yo agarro dos números, uno X y otro Y, ¿no? Uno llamado X y otro llamado Y, y los encajo ahí en la función. Y bueno, lo que me devuelve es esto. Bueno, de ahí, ¿cómo puedo empezar a razonar para poder deducir algo entre X e Y? Intentar simplificar un poco esta igualdad. Y para que eso se cumpla, se va a tener que cumplir que 1 menos X sea igual a 1 menos Y, porque Ahí multiplicas cruzados. va, perfecto. Para que se me bugueó el puntero, 1 menos X tiene que ser igual a 1 menos Y. Bueno, ¿cómo puedo seguir Y también que en realidad X e Y no pueden ser uno, porque si no, o sea, para cumplir la existencia. Sí, ¿Eso se tiene en cuenta? sí, acá yo lo que hice fue tomar dos puntos del dominio, o sea, que son diferentes de uno. Claro, ya son. Está genial. Poner los puntos del dominio, o sea, dos números diferentes de uno. Estoy suponiendo que f de X es igual a f de Y. Por ahora dibujé esto. Bueno, ahí se puede tachar el 1, digamos, y llegas a que menos X es igual a menos Y, y después multiplicas por menos 1 y llegas a que X es igual a Y. Opa, quiere decir que de esto deduje esto. La única manera que dos números, X e Y, tengan la misma imagen es que sean el mismo número. Entonces es inyectiva, ¿no? Diga,
¿no? Entonces, probamos que es inyectiva. Cualquiera sean x e y, si f de x es igual a f de y, x tiene que ser igual a y. Chau. Si f de x es igual a f de y, entonces x es igual a y. Listo, probé que es inyectiva. Probamos, digamos, otra vez con esto. Probamos esta forma de decirlo. Probamos que si cualquiera sea los x y del dominio, probamos que esto implica esto. ¿Cómo pasamos de acá para acá? Y bueno, trabajando manipulando la igualdad esta, hasta llegar a esto. Ahora vamos a poner otro ejemplo. Un ejemplo verde. F de x igual a 1 más x al cuadrado. Esa función. Más x a la 4. Bueno, ¿cuál es el dominio si no me dicen nada? Bueno, el dominio más grande posible para poner. Bueno, ¿qué dominio le ponemos? ¿Cuál es el dominio más grande que esto tiene sentido? Los reales. Los reales, no hay ningún problema, no hay ninguna división, no hay ninguna raíz cuadrada, no hay ningún logaritmo. Solo cuando aparecen ese tipo de cosas es que puede haber no existe, una división entre cero, o una raíz cuadrada, o cuarta, o par de un número negativo, o logaritmo después cuando aparezca de algún número que sea cero o negativo. ¿No? Si no aparecen ese tipo de funciones en la fórmula, va a existir siempre. Bueno, la pregunta del millón, ¿es inyectiva? No. Bueno, Creo que sí. bueno, vamos a hacer lo mismo que hoy. Vamos a poner sean x y números de dominio. Y supongamos que no, para que me parece que la puse muy complicada la fórmula. A ver si puedo poner algo más sencillo. Algo más sencillo. Ya sé, le saco esto acá. Si no me iba a quedar una cosa que no. Sin salida, ¿ya? Le cambié las funciones eso. Bueno, entonces supongamos que f del número x es igual a f del número y. Bueno. Lo voy a poner acá, eso mejor. Al centro. Bueno, decir que f de x es igual a f de y es lo mismo que decir qué cosa. Utilizo la Que fórmula x de es igual a y. Utilizo la fórmula. ¿Qué cómo? Que 1 más x al cuadrado es igual a 1 más y al cuadrado. Esto simplemente porque f de x es esto y f de y es esto. Simplemente reemplacé cada una de las cosas por lo que es. Las dos son la misma afirmación. Bueno, y eso es lo mismo que
Sigo acá abajo. Puedo echar el 1 ahí, resto 1 de ambos lados, digamos. X4. ¿Ah? Así que suponer que f de x es igual a f de y es lo mismo que suponer que x4 es igual a y4. Ahora la pregunta es, de ahí, ¿se puede deducir que x es igual a y? Sí, tomás la raíz cuarta de los dos lados. ¿Cómo es el tema de eso de la raíz cuarta? No me acuerdo si se llama así, pero elevás Sí, los raíz dos cuarta, lados raíz cuarta. a un cuarto. Si un número elevado a la 4 es igual a otro número elevado a la 4, esos dos números tienen que ser iguales. No necesariamente, porque uno puede ser negativo y el otro positivo. Ah, ¿verdad? Claro, bueno, exacto. Entonces, ponemos, y esto no implica que x tiene que ser igual a y. Podrían ser diferentes. Por ejemplo, x igual, tiramos un x y un y diferente que funcionen. 2 y menos 2. 2. Fíjate, f de 2 y f de menos 2 son iguales. ¿Por qué? Porque 2 a la 4 es lo mismo que menos 2 a la 4. Y dijimos que se cumpla esto es lo mismo que se cumpla esto. 2 a la 4 es igual a menos 2 a la 4, f de 2 es igual a f de menos 2. Entonces, de todo el razonamiento ese, f no es inyectiva. Digamos, encontré dos números diferentes que le aplico f y de lo mismo. No sé cuánto da, pero da lo mismo. Podríamos calcular cuánto queda. A ver cuánto da f de 2. 2 por 2, 4, 8, 16, 17 da f de 2. Y f de menos 2 también va a dar 17. No me importa. Lo que me importaba era que f de uno es igual a f del otro. No cuánto vale el f de eso. Cuánto vale el f de eso. ¿No? Bueno, insisto, lo importante es que quede claro qué es inyectivo. ¿No? Después, está. Bueno, entonces pasamos raya y seguimos con la definición ahora. Con la definición. Acuérdense que tenemos una función que va de un dominio. Vamos a poner así, definición, continuación. ¿Está? Acuérdense que en la definición estamos trabajando con una función de D en C. Entonces ponemos 2. ¿Lo había puesto 1 o A al anterior? Definición 1. Ahora voy a poner 2. 2. La función f se dice, o se llama, sobreefectiva. Sí, solo sí. Bueno, ¿alguien lo sabe? Cuando el conjunto de las imágenes es igual al codominio. Eso, perfecto. Sí, solo sí, la imagen de f es el codominio. ¿Se acuerdan lo que era la imagen de f? Que lo dijimos la vez pasada. La imagen de f era todos los valores que la función toma. Eran todos los números de la forma f de x
con X variando en el dominio. Todos los números que obtengo al aplicarle F a los elementos del dominio. Ese era el conjunto imagen de F. Esto lo usamos porque un máximo de F era un máximo de este conjunto. El mínimo de F era el mínimo de este conjunto. Pero eso fue la vez pasada. Bueno, a ver otra manera para decirlo. Otra manera de decirlo sería así. Decir que es sobreefectiva. Para cualquier elemento que yo tome en el codominio, ese elemento tiene que ser de la imagen, o sea, tiene que ser F de alguien. Entonces, para cualquier elemento que yo tome en codominio, tiene que haber algún elemento del dominio, algún X, el dominio, tal que F de X de el I. Esta sería otra manera de decir lo mismo. Sería otra manera de decir eso. O sea, la imagen es precisamente, son todos los números que son F de alguien. Ahora, si la imagen va a ser igual a C, entonces quiere decir que todos los números de C van a ser F de alguien. Lo veis acá. Cualquier I de C debería, para cualquier número que yo tome en el dominio, debería existir un X del dominio, de forma que F de X es igual a I. ¿No? Hay una cosa que siempre se cumple, que es que lo voy a poner acá, que el codominio siempre está, la imagen siempre está incluida en el codominio. ¿No? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de codominio dijimos que como codominio se puede poner cualquier conjunto que contenga todas las imágenes? Y bueno, por eso es que siempre tenemos este incluido. La cosa es que en general podría ser que en el codominio haya puntos, que este sea más grande que la imagen. O sea, que en el codominio haya puntos que no están en la imagen. O sea, que en el codominio haya puntos que no son F de nadie. No puedo acceder a ellos aplicándole F a algún número. ¿Ah? Bueno. Ejemplos. Ejemplos azules. Vamos a poner esta función. 1. F de X igual a X al cuadrado. Pone así. 1 más X. Si no me dicen nada, quiere decir que como dominio están considerando el mayor posible, que en este caso es R, y como codominio R. ¿Ah? Bueno, entonces, la pregunta ¿es sobreefectiva? Bueno, entonces, vamos a... Y no. O sea, creo que no, porque no puede ser negativa. Claro, ahí va. Vamos a pensarlo primero en términos de la gráfica. A ver gráficamente cómo se ve. Bueno, hago unos dibujitos.
La gráfica de la f de esta ya saben cómo es. X cuadrado es la parábola 5. X cuadrado es con cambio. Es una parábola. Justo se pone guardar. Este programa. Esa es x al cuadrado. Y bueno, ¿cómo es 1 más x cuadrado? La agarrás y la subís 1. Ahí, yo qué sé, ponele ahí. Ahora pasa por 1. No sé dónde vamos a poner el modo. Ahora sí, esta sí es 1 más x cuadrado. Bueno, gráficamente, ¿cómo te das cuenta de que no es eso que dijeron que no es sobreyectiva? Y porque los reales también, o sea, los reales incluyen los negativos y esta función nunca ni pasa del eje de las x. Ahí va, pero en realidad nunca pasa se puede decir más todavía. No le voy a poner el nombre del eje, pero no. Está bien, eso está bien. A ver, lo que pasa es que acá directamente podemos darnos cuenta cuál es la imagen de la función. ¿Cuál es la imagen de la función? ¿De 1 a más infinito? Ahí va, desde 1 hasta más infinito. Digamos, si yo voy agarrando los x y le aplico f, las alturas que voy obteniendo son de 1 para arriba. La altura más chica que obtengo es si tomo este x. La altura que me da es 1. Voy agarrando todos los x, le voy aplicando f, y me va dando todos estos números. Hasta ahí. No me da todo el codominio. Me da solamente ese pedazo que dijo el compañero. ¿Ah? Y bueno, me dio eso. Y eso no es igual a todo el codominio. El codominio que tiene es todo R. Entonces, F no es sobreyectivo. Ahora, si a mí me dejaran cambiarle el codominio, ¿qué codominio le pondría nuevo para que sí sea sobreyectiva? Uno que sea igual a la Imágenes. imagen. Exacto. Eso. Si considero como codominio el 1 más infinito, la función resulta sobreyectiva. Pero eso es lo que pasa siempre. Si no es sobreyectiva, puedo agarrar el dominio ese que es muy grande, tirarlo a la basura y como codominio poner la imagen. Y ahí quedó sobreyectiva. Si como codominio pongo la imagen, obvio que el codominio va a ser igual a la imagen. ¿Se entiende? Entonces, cuando no es sobreyectiva, la cosa se puede arreglar de esa manera, cambiando el codominio. Vos le cambias el codominio y lográs que quede sobreyectiva. Bueno, entonces, vamos a tratar de probar que no es sobreyectiva la original. ¿No? Esto lo pongo entre paréntesis acá. Porque después vamos a tener que hacer este tipo de cosas. Vamos a tener que cambiar el codominio para lograr que la función quede sobreyectiva. Y siempre es lo mismo. Hay que calcular cuál es la imagen de la función. Y una vez que tenés cuál es la imagen, agarrás y pones eso como codominio.
Bueno, pero a ver cómo podemos hacer para demostrar con cuentas que no es sobreyectiva. Suponete que yo me ponen una función que yo no me doy cuenta cuál es la gráfica. Solamente con la fórmula. ¿Cómo harían? ¿Cómo intentarían probar que no es sobreyectiva? Capaz buscando extremos. Buscando extremos, está bien. Lo que pasa es que como lo estoy preguntando yo no está bien, no sé, a ver. Y ahí buscaba un valor, podría ser, profe, un valor de los reales que no cumpla, o sea, que estuviera fuera de las imágenes, Eso, hago una cosa así. del 1 para abajo. Dale, vamos a decir otra forma. Otra forma de darse cuenta que no es sobreyectiva. Me planteo esto. Considero, bueno, esta ecuación. F de x igual uno que esté para abajo, por ejemplo, el 0. ¿No? Y veo y trato de ver que no tiene solución. Este 0 está en el codominio, ¿no? El codominio es R. Entonces, esa ecuación me está diciendo que f de x da 0, o sea que 1 más x cuadrado debería dar 0. Vamos a poner así. La ecuación esta es lo mismo. La ecuación está preguntando, si tiene soluciones o no tiene soluciones? O sea, ¿hay x tal que f de x da 0 o no? ¿Hay o no hay? 0 es la imagen de un x o no, ¿sí o no? Esta ecuación tiene solución o no. Bueno, Sí, de x0. esa ecuación es la misma que esta. Entonces la pregunta es si tiene solución o no. Si esta ecuación tiene solución, 0 es f de alguien. Si no tiene solución, 0 no es f de nadie. Entonces, bueno, esta ecuación es la misma que esta. Y esta lo puedo escribir así. X cuadrado igual menos 1. Esta ecuación. ¿Tiene solución? No. Esta no tiene solución. Que se cumpla esto, lo mismo que se cumpla esto. Conclusión. No hay ningún x que cumpla esto. Entonces no hay ningún x que cumpla esto. O sea, 0 no es f de nadie. ¿Ah? Entonces veo que 0 no pertenece a la imagen. Encontré un valor del codominio, un número en el codominio, digo, un número en el codominio que no es un valor, que no es f de nadie. Es imposible que f de algo de 0. Porque decir eso es lo mismo que decir que x cuadrado da menos 1. Y eso no es posible. Bueno, entonces la f no es sobreyectiva. Bueno, no sé, quería cómo hacerlo de otra manera sin usar la gráfica, pero bueno. Lo importante es entender que es sobreyectiva. Vamos a poner un ejemplito más. Un ejemplito más con la gráfica, a ver. Con gráfica, a ver, suponete que sea así la gráfica de la función. Ponele, no sé. Ponele que sea, no sé, hasta acá una recta. Toda una recta que sigue para abajo, ¿no? Sigue para abajo, sigue para abajo. Acá, no sé, otro segmento de recta. Y de acá para acá una parábola. Todo esto sería la gráfica de la función. Bueno, ¿qué dicen?
gráficamente, ¿es sobreyectiva o no? Otro ejemplo. Otro ejemplo diferente. ¿Y el codominio de los reales? Ah, claro, no dice el codominio. Suponiendo que F va de RNR. Acá yo no lo dibujé, pero esto sigue subiendo para allá arriba, ¿no? O sea, en realidad uno nunca puede dibujar toda la gráfica, porque es infinito. Esto sigue subiendo para allá arriba y esto sigue para allá abajo. Dibujé un pedazo de la gráfica, ¿no? Y si tienden a infinito, debe ser que la imagen es igual al Es codominio. sobreefectiva, sí. Ahí va. Yo cualquier I que yo agarre es F de alguien, porque voy hasta la gráfica, corta en un lado, y eso viene de algún X. Cualquier I que yo agarre, no importa qué tan, si agarro el I muy abajo, o si agarro este I, bueno, viene de un X, de este, viene de otro X acá, y también viene de un X acá. Es como, este I es F de 3 valores de X diferentes. Y si lo agarro muy abajo el I, no va a cortar esta parte, pero sí va a cortar a esta que sigue para abajo. Entonces ahí va a haber un X. Que F de ese X da este I. O sea, cual sea el I que yo agarre acá, donde sea que lo agarre, voy a encontrar un X. La horizontal esta va a cortar a la gráfica. Bueno, lo hice todo medio desprolijo, pero bueno. Dejo dibujado esta partecita. Bueno, entonces así a ojo por ciento, digamos, esta F es sobreyectiva. Bueno, y para terminar con esto, vamos a mirar la definición continuación 3, que es biyectiva. F es biyectiva, o se dice biyectiva, o le vamos a llamar biyectiva, o no sé qué. Sí, solo sí. ¿Ahí no sabe la definición? Sí, es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Eso, sí, solo sí es. F es inyectiva y sobre a la vez. En vez de decir sobreyectiva, los amigos decimos sobre nomás, ¿no? Le vamos a poner sobreyectiva. Si es inyectiva y sobreyectiva simultáneamente. Bueno, vamos a meter una pausita y seguimos en 5 minutos. Vamos a descansar un ratito. Ahora seguimos. Bueno, seguimos después de la pausita. Vamos a hacer unos dibujitos que pueden ayudar a acordarse de inyectiva y sobreyectiva. Bueno, los dibujitos. Vamos a hacer un dibujito que sea así. C, la función va de C en D. Vamos a hacer un dibujito para inyectiva. Este que es C y este es D. ¿Está? Entonces, y bueno, la función, ¿qué es lo que tiene que hacer para que sea inyectiva? Vamos a ponerle barra. Bueno, tiene que agarrar un elemento, enviarlo en otro. Este elemento, enviarlo en otro. Y este elemento, enviarlo en otro. No puede pasar, por ejemplo, que dos elementos vayan al mismo. Por ejemplo, este vaya a este mismo. Eso no puede pasar. Si son diferentes,
Tienen que ir a cosas diferentes. Este sería como el dibujito de inyectiva, ¿no? Y acá en el codominio, bueno, este por ejemplo no es F de nadie, este no es F de nadie, este sí, es F de alguien, este sí es F de alguien, este también. Podrían haber elementos que sobran, digamos, en el codominio. Puse al revés los nombres, este es D y este es C. Sería del dominio en el codominio. Este color de vuelta, el dominio en el codominio. El dominio en el codominio. Sería como un dibujo para inyectiva. ¿Cómo es un dibujo para sobreyectiva? Bueno, sería parecido. Vamos a representar D como conjunto así con puntos. Y el codominio también con puntos. Ponerle esos 3 puntos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la función? Bueno, va a mandar, puede repetir, puede no ser inyectiva, puede dos diferentes mandarlos al mismo. Y este va a tener que repetir, poner que repite este por tercera vez. Pero lo que no puede pasar es que sobren elementos del codominio. Que haya uno que no sea F de nadie, eso no puede pasar. Todos tienen que ser F de alguien. No pueden sobrar puntos. Eso sería como el dibujito para sobre. Sobreyectiva. Y bueno, entonces, ¿cómo sería un dibujito para biyectiva? Bueno, fíjense, tendría que cumplir las dos cosas a la vez. Tendría que, bueno, para empezar, no puede sobrar nadie. Y dos flechas no pueden terminar en el mismo. No puede pasar esto. Entonces no va a quedar más opción que sea una cosa así. Este tiene que venir acá. Va a ir al 1. Este tiene que ir al 1, pero diferente al que mandamos en el anterior, porque tiene que ser inyectiva. Este tiene que ir al 1 diferente a lo que ya están asignados, porque tiene que ser inyectiva. Este también. Y tal, y después no pueden haber más puntos, no puede sobrar nadie. Entonces queda así, una cosa donde cada uno de estos está unido con cada uno de estos, en parejas, digamos. Tenemos esta pareja, con esta pareja, y esta pareja. Este sería como un dibujo para biyectiva. Bueno, hice dibujitos ahí. Pueden servir para acordarse del significado de las cosas. Bueno, preguntas de esto de inyectiva, sobreyectiva, no sé qué. Bueno, bárbaro. Vamos ahora al tema el tema de la composición. ¿Tá? Vamos a hablar un poco de composición de función. Bueno, ¿de qué se trata la cosa? Se trata de esto. Vamos a suponer que tenemos dos funciones. ¿Ah? Tenemos dos funciones. Una que va de C en D, una función F. ¿Ah?
Lo escribo así en vez de escribirlo así. Porque queda más fácil para el tema este de composición. ¿Tá? Tengo una función de C en D, F, ponele. Y después tengo otra función, G, que va de D en E, ponele. O sea, yo tengo una función, una regla, que a los elementos de C le hace corresponder elementos de D. Y a su vez también tengo otra regla, otra función, que a los elementos de D le hace corresponder elementos de E. Entonces, digamos, combinando estas dos funciones, puedo obtener una regla que me haga corresponder a elementos de C, le haga corresponder elementos de E. ¿Cómo puedo hacer para, con las dos funciones, lograr eso? Lograr que a los elementos de C le correspondan elementos de E. ¿Alguien se da cuenta cómo hacerlo? Si yo agarro un X que pertenece a C, vamos a poner así. ¿Qué proceso puedo hacer para obtener un número que pertenezca a E? Utilizando las dos funciones que tengo, ¿no? ¿Cómo las combinarían F y G para, dado un número perteneciente a C, obtener un número perteneciente a E? ¿Cómo haría? A ver, parto con un número... Haciendo f de g de x. A ver, pero vamos por partes. Mira, vos me dijiste f de g de x, dijiste vos, ¿no? Pero vamos por partes. Después vemos cómo queda. Si yo agarro un elemento acá en C, ¿qué puedo hacer? Aplico F. Aplico F. Vamos a decir así. Le aplico F y me resulta un elemento acá, llamado f de x, que está en D. Bárbaro. ¿Y ahora qué puedo hacer? Yo tengo este número. Y a ese mismo le aplico G. Y a ese le aplico G. G de la basura esa, de f de x. Viste que no es eso, ¿no? Ah, Bueno, hacer eso se llama la composición de F con G o de G con F. ¿No? Fíjense que ocurre una cosa, ocurre que acá F está a la izquierda y G está a la derecha, en el diagramita F. Sin embargo, el resultado final de a un X, hacerle toda esta historia que le hicimos, queda al revés, queda la G a la izquierda y la F a la derecha. Por eso, ¿cómo le vamos a llamar a esta función? Le podemos llamar F compuesta con G, por cómo aparecen acá, primero me aparece la F a la izquierda y la G a la derecha, o le podríamos llamar G compuesta con F, por cómo queda acá, porque queda G primero y F después. G primero en el sentido que está primero de izquierda a derecha. Pero si ustedes miran esto, ¿cuál función se aplica primero a X acá? La F. Y luego G, a lo que deje. ¿No? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar, para hablar, vamos a utilizar el orden en el que aparecen acá. O sea, vamos a decir G compuesta con F. ¿No? Entonces, esa función que quedó, o sea, ahora inventamos una función que va de acá hasta acá. Utilizando la función F y la función G, inventamos una nueva función que a elementos de C le asigna elementos de E. Esa función se llama así. K. Esa función se llama G circulito F. Ese es el nombre de la función. Esto se llama F y esto se llama G. G circulito F es el nombre de esa nueva función que nos acabamos de inventar. Acá dice cómo es la función.
¿Para qué no me puse acá? Pertenece ahí. Para. Entonces ahora vamos a escribir esto que hicimos en el dibujito, vamos a escribirlo con letras, ¿no? Definición. Vamos a suponer que tenemos tres conjuntos, C, D y E, incluidos en R. Vamos a suponer que tenemos una función f que va de C en D. Y vamos a suponer que tenemos una función G ahora, ¿sí? Que va de D en E. ¿No? Entonces, la composición de G con F es la función G circulito F, ese es el nombre, que va de C en E, es la función esta que cumple que G compuesta con F de un X vale, bueno, G de F de X. Esto que nos dio acá. Vale eso, bueno, para cualquier X de C. Del dominio. C puse. A este le puse dominio C acá. Bueno, a ver si se entendió. Vamos a hacer ejemplos. Para preguntas antes de esto. Por las dudas, G de F es diferente, no siempre es lo mismo que F de G, ¿no? O sea, no son lo mismo, ¿no? Claro, no son los mismos. Exacto. Aplicar primero F y después G no tiene por qué ser lo mismo que aplicar primero G y después F. Está bien. Podría quedar igual en algún caso, pero en algún general no. Si entendieron el dibujito este, acá está toda la información. ¿No? Bueno, vamos a hacer ejemplos, dale. Dale, vamos a agarrar cualquier función. F de X igual a 1 sobre 1 más X. Ah, bárbaro. Y otra, G de X igual a X cuadrado menos 1. Está. Yo quiero saber cuánto vale la composición de esas dos funciones evaluado en, no sé, 1. ¿Cuánto da? Bueno, primero tengo que ir a la definición. Acá hay tres funciones en juego. Una se llama F, la otra se llama G, y la otra se llama G compuesta con F. Ahora yo quiero saber esta, la G compuesta con F, cuánto vale evaluada en 1. Bueno, entonces tenemos que ir a la definición. ¿Qué es G compuesta con F? Evaluado en un X. Y bueno, es esto. Entonces, por definición, esto es igual a hacerle G de F de 1. Es aplicar primero la F y después la G. O sea, primero le haces F al 1 y lo que te dé le haces G. Lo que hice acá. Dale, ¿cuánto vale F de 1?
F de 1, F de 1, F de ¿Un 1. medio? Un medio, bárbaro, un medio. Y G de un medio, venimos acá. Un cuarto, un cuarto menos 3 cuartos. Otro, F de 0. G compuesta con F. Para que me quede un coso acá que no quería. G compuesta con F de 0. Bueno, de vuelta, ¿qué es G compuesta con F de algo? Es aplicarle G al resultado de aplicarle F al 0. Abancó un cachito, F de 0 es 1. Esto es el 0, es 1, ¿no? 1, la verdad. Y G de 1, G de 1, G de 1 sería acá. G de 1 sería 0. Ahora vamos a calcular al revés, si da igual o no. Vamos a calcular F compuesta con G de 0. ¿Cuánto sería? Sería, bueno, F de G de 0. Entonces me quedaría, G de 0, ¿cuánto vale? G de 0, G de 0, G de 0. ¿Menos 1? Menos 1. ¿Y F de menos 1? ¿No existe? No existe. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Cuál es el problema? Ya, el problema es ese, que el medio no existe. Pero ¿qué diferencia hay, digamos, respecto a lo que teníamos acá arriba? Para arriba. Tengo una y después aplico la otra. Yo para hacer esto necesito que la que aplico primero caiga dentro del dominio de la que aplico segundo. ¿Sí? La que aplico primero, lo que me dé, caiga acá en D, que sea el dominio de lo que aplico en segundo lugar, para poder aplicarlo. Y lo que me está pasando en este ejemplo, es que la que estoy aplicando primero acá, que sería la G, justamente está pasando que G del 0 no me está cayendo en el dominio de la que aplico segundo. O sea, que este valor de X, digamos, no está cumpliendo, que ese valor de X, no, perdón. Este valor de X, 0, no está cumpliendo que cuando yo le aplico la primera, me caiga dentro del dominio de la que voy a aplicar ahora, en segundo lugar, que es este. ¿No? Bueno, entonces en ese caso, ahí, para ese tipo de valores, no se puede aplicar la composición. La composición se puede aplicar si pasa eso que yo dije acá. La que aplico primero, o sea, el dominio que yo tengo que poner acá, tiene que ser de forma que cuando yo aplique la F a estos, la que aplico primero, la F en este dibujo, a esos X los mande a un lugar adentro del dominio de la que aplico segundo. Si llega a haber acá algún X que cuando le aplico F no me cae en el dominio, ese no podría aplicarle la composición. ¿No? ¿Pero qué está pasando acá? Bueno, entonces apareció eso. Bueno, ya tenemos un ejemplo de que no tienen por qué ser iguales. Porque uno puede existir y el otro no. Pero vamos a calcular este al revés, a ver si existen los dos. Vamos a calcular G compuesta con F de 1. Perdón, ese fue el que ya calculamos. F compuesta con G de 1. Bueno, dale, ¿esto qué sería? Sería F de G de 1.
Bueno, f de, ¿cuánto vale g de 1? G de 1, G de 1, G de 1, tenemos acá, es 0. Y f de 0, f de 0, f de 0, f de 0, venimos acá, y vale 1. Acá, hay un ejemplo acá, de lo que preguntaba el compañero. Componerlo de una manera y componerlo de otra, no tiene por qué dar igual. Son diferentes, ¿no? Componiendo en un orden G y F, evaluado en 1 me da menos 3/4, pero componiendo en el otro orden, F y G, evaluado en el mismo 1, me da 1. Me da igual, es diferente. Bueno, pero ahora yo quiero esto. Yo lo que quiero es, en vez de saber cuánto vale G compuesta con F en 1, bueno, para que no sé qué pasó. En vez de saber esto, algunos valores nomás, ¿cuánto vale G compuesta con F? En 1. ¿Cuánto vale G compuesta con F? En 0, etcétera. Quiero saber cuánto vale G compuesta con F en cualquier X. En cualquier X. ¿Está? Me voy a copiar las funciones. Las voy a poner acá. Voy a subir. Las voy a agarrar de vuelta. Las voy a poner acá. ¿No? Ahí puse las funciones de vuelta. Mi objetivo ahora es saber cuánto vale G compuesta con F. No en 1, en 2, en 3, en 0. En un número cualquiera. Pues mi F tiene una fórmula. Bárbaro. Mi G tiene una fórmula. Bárbaro. Y bueno, yo quiero una fórmula para mi G compuesta con F. Quiero una fórmula acá. ¿Cómo puedo hacer? A ver. Sustituyendo la x de g de x por la fórmula de f de x. Ahí vamos. Primero vamos así. Aplicamos la definición. Esto es G de f de x. ¿No? Aquí está representando un número fijo. Y ahora viene la solución. Donde dice f de x, bueno, pongo esto. Eso fue, creo que lo que dijo el compañero. Sería G de f de x. De esto. Sigo acá abajo. Y ahora, ¿cuánto vale G de todo este monstruo? Esto es un número, ¿no? X es un número fijo. Entonces, esta cuenta va a valer algo. Ah, dicho sea de paso, ya tenemos que suponer que el X está en el dominio de F, porque si no, diferente de menos 1. Si no, ni siquiera puedo calcular F de X. Está en el dominio. Lo que estamos haciendo vale para X diferente de menos 1. Entonces, agarro un número X diferente de menos 1, un número fijo, llamado X. Aplicarle la composición es hacer esta cuenta. Por ahora simplemente resolví esta cuenta. F de X es esto. Y ahora viene la pregunta, ¿cuánto vale G de esto? Alguien que me lo dicte. Es eso elevado a la 2 menos 1. Exactamente. Es eso al cuadrado menos 1. Ah, y ahí quedó la fórmula. Podría intentar simplificarla, a ver cómo queda. 1 más x cuadrado queda abajo. Y arriba podría ser la distributiva acá. 1 más x cuadrado restando quedaría menos x cuadrado, menos x. No sé, se podría simplificar. Acá ya terminó. Yo ahí tengo la fórmula para la composición. Después la fórmula se podría intentar simplificar, escribir de alguna otra manera. Yo acá la escribí
de otra manera, no sé, capaz que me equivoqué. ¿Está? Bueno, entonces, eso es la composición. De dos funciones es eso, es aplicar una y después la otra. Nada más que eso. Bueno, entonces ahora vamos a, yo les voy a hacer algunas preguntas, a ver si podemos manejar los conceptos. Todos los conceptos estos que vimos de composición, inyectiva, sobreyectiva, etc. Pero vamos a ponernos de vuelta en este panorama. Tengo una función que va de un conjunto C en un conjunto D, y después tengo la segunda función, que va de G en E. Y bueno, y componiéndolas, me queda una función que se llama G compuesta con F. Que ya sabemos en qué consiste. Consiste en agarrar un X que está acá, luego aplicarle F, y luego a lo que me dé aplicarle G. Está, entonces, yo le pregunto, a ver, vamos a suponer esto. Preguntas. Si F es inyectiva, entonces G compuesta con F es inyectiva. O podría ser que no. O sea, yo sé que F cumple eso, ¿no? Que si yo agarro dos números diferentes, al aplicarle F, me va a quedar que son diferentes los resultados. La pregunta es, si de eso puedo deducir que la composición es inyectiva. No. Ahora vamos a ir pensando. Yo agarro un X y un Y acá diferentes. ¿No? Suponete que son diferentes. ¿No? Le aplico F a los dos. Sí, porque tienen el mismo dominio. Dice alguien. Bueno, podría ser. Vamos a pensarlo. Ahí tengo un X, tengo un Y, que son diferentes. Le aplico F a ambos. Me da algo, F de X me da algo, y F de Y me da algo. ¿Qué sabemos de estos dos? Que son diferentes. Porque estamos suponiendo que es inyectiva la F. Y ahora viene la parte donde a F de X le aplico G, y obtengo esto, y a F de Y también le aplico G, y obtengo esto. Entre estos dos, ¿son diferentes? Sí, sí. Porque acá yo le estoy aplicando G a dos cosas que son diferentes, ¿no? De ahí se deduce que estos son diferentes. No necesariamente. Y no, porque no sé nada de G. G podría agarrar dos elementos y enviarlos al mismo. La G. Yo dije, F es directiva, de G no dije nada. Entonces, bueno, aparentemente podría pasar que
que estos dos fueran iguales. Entonces lo que vamos a hacer es inventar un ejemplo. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo de función f. Una cualquiera, yo qué sé, la que tenga ganas. Igual a, no sé, 2x. Esa es infectiva. ¿Ah? Y bueno, entonces, y vamos a agarrar un par de valores. Vamos a tomar x, un x igual, no sé, 1, y x igual, y un y igual, menos 1. Ese sería el 1, este sería el menos 1. Cuando le aplico f, ¿qué obtengo? Bueno, este va a ser 2. Y este va a ser menos 2. Con esta f inventada. Y estos dos valores de x y y también. Ahora necesitaría una g que le dé el mismo valor, que lo junte. Que haga que sean iguales. ¿Qué g podrían? Invéntense una g, a ver qué podría ser. X a la 2. X a la 2. Si yo pongo le llamo g x a la 2, esto me va a dar 4, y esto me va a dar 4. Son iguales. Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo donde f es inyectiva, pero la sola composición no queda inyectiva. ¿Por qué? Porque el 1 y el menos 1, que son diferentes, al final, después de aplicar la composición, quedaron iguales. No me quedaron diferentes, me quedaron iguales. No sé por qué quedó diferente ahí. Dos diferentes, al aplicar la composición, quedaron iguales. Voy a borrar esto acá, que no sé por qué quedó diferente. Me saco el palito este. Me quedaron iguales. Entonces pongo así, sean f y g así y esto. Entonces, se ve que f es inyectiva, pero g compuesta con f, no. Bueno, la siguiente pregunta es, con la hipótesis de que f es inyectiva, entonces no puedo concluir que g compuesta con f es inyectiva. Pero, ¿qué hipótesis pondrían ustedes para así poder concluir que g compuesta con f es inyectiva? Que sean todos los reales positivos. El dominio, digo, que sean todos los reales positivos. Ahí cumpliría. Que sean todos los reales positivos. ¿Para este ejemplo decís? Sí, sí, para ese ejemplo. Sí, para este ejemplo funcionaría. Si le pones los reales positivos, al aplicarle f, se van a quedar reales positivos. Y x cuadrado es inyectiva en los reales positivos. Pero yo me refiero a, este era un ejemplo solo para ver que la respuesta a esta pregunta es no. Pero yo digo en general. En general. ¿Qué hipótesis pondrían en f y en g para poder concluir que la composición sí es inyectiva? O sea, estoy pidiendo que inventen un teorema. Con la hipótesis de que f es inyectiva, lo que podemos hacer es solamente esto. Si son diferentes, al hacer el primer paso, aplicar la f, son diferentes, me van a quedar diferentes. Y ahora necesitaría algo que me asegure que al hacer el segundo paso, por ser diferentes, al aplicarle g, me sigan dando diferentes estos dos. ¿Qué hipótesis se agregarían a esta? Para así poder concluir que es inyectiva.
Y bueno, agregarle que G también sea inyectiva. Pues si G también es inyectiva, también sé que G va a cumplir que cosas diferentes, al aplicarle G me dan cosas diferentes. Teniendo esa hipótesis extra, no solo esto, sino que además que G es inyectiva, a partir de que esto y estos son diferentes, podría concluir que estos son diferentes. ¿Ah? Entonces, la pregunta es esta. Entonces, digamos, el teorema que quedaría sería este. Si F y G son inyectivas, las dos, entonces ahí sí sería cierto, ahí sí podría ser todo el razonamiento, desde el principio hasta el final. Agarro dos diferentes, le aplico G, F primero. Como es inyectiva, me da dos números diferentes, porque es inyectiva. Ahora, estos son dos números diferentes. Le aplico G, como G es inyectiva, obtengo números diferentes. Tengo que ser diferentes. En conclusión, si me das dos cosas diferentes, aplicándole la composición, obtengo cosas diferentes. Y eso es que la composición es inyectiva. ¿No? Eso que dije hablando, vamos a escribirlo ahora, como demostración. Vamos a demostrar esto. Y eso sirve para cualquier propiedad. Como para cualquier propiedad. Yo que sé, en vez de inyectiva, que por ejemplo fueran sobreyectivas. Puede ser o puede no ser. O por ejemplo, yo digo, si F es creciente y G es creciente, la composición es creciente, o si te digo F es, no sé, no tiene raíces y G no tiene raíces, F con G. Depende de la propiedad si es cierto o no. La propiedad de ser inyectiva sí funciona, pero habría que ver si cualquier propiedad funciona. Por ejemplo, si yo te digo, F tiene raíces, tiene una raíz real, G tiene una raíz real, entonces la composición tiene una raíz real. ¿Eso es cierto? No sé, podría ser, podría no ser. ¿No? Porque esto sea cierto para la propiedad de inyectividad, no significa que sea cierto para cualquier propiedad. F y G cumplen tal propiedad, entonces la composición cumple tal propiedad. Eso no es cierto, eso va a depender de la propiedad. Bueno, por ejemplo, vamos a hacer así. Vamos a demostrarlo. Vamos a hacer, si X e Y pertenecen al dominio, le vamos a poner al dominio, y X es diferente de Y, como F es inyectiva, como F es inyectiva, se deduce que F de X tiene que ser diferente de F de Y. Bueno. Y ahora decimos, como G es inyectiva, y estos son diferentes, entonces G de este tiene que ser diferente a G del otro. O sea, ¿este quién es? Esa es la composición aplicada a X. Eso tiene que ser diferente a este. ¿Eso qué es? Esa es la composición aplicada a Y. Así que yo, en resumen, partiendo de que X es diferente de Y, llegué a que la composición aplicada a esto, a cada uno de ellos es diferente. ¿No? Si yo agarro números diferentes, al aplicarle la composición, cada uno, llego a números diferentes. Entonces, ahí probé que es inyectiva.
Y terminaría la demostración de eso. Bueno, ahora vamos a hacer la misma pregunta, pero con sobreyectiva. A ver si pueden mezclar los conceptos. Bueno, entonces, hacemos una rayita y nos ponemos de vuelta en el mismo concepto. Tengo una función f, una primera función f. F en D y otra G. Y bueno, y tengo la composición. Entonces la pregunta es, la pregunta sería, si F es sobreyectiva, o hacemos el revés, con G primero. Si G es sobreyectiva, entonces, la composición es sobreyectiva. Bueno, entonces vamos a pensar un poquito qué es lo que tenemos. Yo sé que esta es sobreyectiva. ¿Qué significa eso? Que cualquier elemento que yo agarre acá, en E, cualquier Z, digamos, yo tomé ahí, es un valor de la G. Ese Z va a ser G de alguien. Ese Z va a ser G de algún, llamémosle I. Hay algún I que cuando yo le aplico G, me da el Z. Cualquiera sea el Z que yo tome acá, es G de alguien. Es G de algún I. De algún I del dominio de G. Eso es lo que yo sé. ¿Está? Bueno, eso es lo que yo sé. Cualquier Z de acá está en la imagen de G. G de alguien. Ahora, eso es lo que yo sé. Lo estoy suponiendo. Ahora, lo que yo quiero concluir es que la composición es sobreyectiva. Entonces, ¿qué es lo que quisiera concluir? Yo quisiera concluir que para cualquier Z de acá, yo tomé ahí, que Z que pertenezca ahí a E, Z, digamos, número que pertenezca ahí, lo voy a poder tener aplicándole la composición a algún X de acá. Hay algún X que cuando le aplique la composición me da el Z. Aplicarle la composición, no saben lo que es aplicar primero F y luego G. Bueno, entonces, yo lo que debería hacer es, si me das un Z acá adentro, yo para poder lograr probar que es esto, que sí es sobreyectiva, no sé si es sobreyectiva o no, estamos tanteando. Si es sobreyectiva, la composición, yo debería poder encontrar acá un X, de forma que al aplicarle primero F y a lo que me dé, aplicándole G, eso es aplicar la composición, hacer esos dos pasos, toda esa cuenta me dé Z. Debería poder lograr eso, dado un Z, encontrar un X que pase eso. ¿No? Vamos a ver si lo podemos lograr. Voy a agarrar un Z acá. Agarrar un Z. Bueno, como G es sobreyectiva, yo lo que puedo asegurar es que acá hay un I, acá en D hay un
hay un número ahí, que cuando yo le aplico G, me da ese Z. ¿Para qué me queda? Por ahora tengo eso. Recuerda que mi objetivo, mi objetivo es encontrar un X que aplicando F y luego G me dé el Z. Bueno, por ahora lo que hice fue encontrar un número acá que aplicándole G me da el Z. ¿De qué necesitaría yo para encontrar este X? ¿Qué me estaría faltando? ¿Qué sería bueno que cumpliera? O sea, ¿qué necesitaría? Necesitaría un X que cumpla qué cosa. En términos de este valor de Y que encontré. Y bueno, por ejemplo, me gustaría encontrar un valor de X que yo al aplicarle F a ese X me dé el Y. Porque entonces habré encontrado un X que le aplico F, me da algo. Y a eso le aplico G y me da el Z. Habría completado el plan de arriba. Que era, dado un Z, encontrar un X. Ahora la pregunta es, ¿puedo encontrar un X así? Que F de X me dé el Y. Voy a poder F tiene que ser sobreyectiva para que f de x esté en el codominio. F de X, a ver, de lo que dijiste hay parte que está bien y otra parte que no está tan clara. F de X siempre va a pertenecer acá. Porque es el codominio este de F. La pregunta es si puedo encontrar un X que me dé precisamente este elemento Y. Bueno, si lo que dijiste es, si la F es sobreyectiva, sí, claro que sí. Dado un elemento cualquiera acá, es F de alguien. Ahora, si la F no es sobreyectiva, justo este Y podría no estar en la imagen de la F. Podría ser que este Y no es F de nadie. Ahí no podría encontrar un X que pase esto, que me dé el Y al aplicarle F. ¿No? Entonces ahí ustedes pueden buscar un ejemplo. Se ponen una función G. Eligen un número acá, que sea sobreyectiva la función G. Se ponen un número acá, un Z, inventan un Z. Se fijan ese Z, G de quién es. Y ahora ponen una F, que no está en la imagen de F. ¿Ah? Y ya está. Entonces van a encontrar un ejemplo de una F y una G, de forma que G es sobreyectiva, pero la composición no. Vamos a hacer un ejemplo de eso. Vamos a tomar un G, una función G que sí sea sobreyectiva. De R en R, a ver, ¿qué puede ser? Que sea sobreyectiva, bueno, puede ser esta, 2X. Vale, vamos a agarrar un valor de Z. Z igual a 4. Bueno, entonces, ese 4 está sobreyectivo, ¿no? Ese 4 es igual a G de... voy a ponerle 6. O sea, sobre. Ese Z es G de 3. Yo estoy tomando Z igual 6. Y hay un I, que es G de I da Z. El IS es 3. Es el único, ¿no? La única manera que acá saca 6 es que el Z sea 3. Es que el I sea 3. ¿Está? Es ponerle 3 ahí. Bueno.
Bueno, y ahora voy a inventar una f que no tome el valor 3. Simplemente. Agarro una f que sea f de x, no sé, igual a 1 menos x cuadrado, por ejemplo. Esta nunca va a tomar el valor 3. El mayor valor que... Esa gráfica esa es así para abajo, 1 menos x cuadrado. El mayor valor que toma es 1. Entonces no voy a lograr encontrar un x que me... Esta función nunca va a tomar el valor 3. No voy a lograr encontrar acá un número que aplicándole f me dé 3. Y si no me da 3, olvídate que luego aplicándole g me dé el 6. ¿Ah? Bueno, entonces tomo ese x y no hay valor de x tal que f de x me dé 3. Entonces no hay valor de x tal que yo aplicándole g a f de x me dé 6. La composición aplicada me dé 6. Entonces no es sobreefectiva la composición. Bueno, terminamos por acá. Les dejo para demostrar lo siguiente. Ejercicio es, si son sobreefectivas las dos, si las dos son sobre, entonces la composición es sobre. Dejo eso como ejercicio para demostrar. Y tal, los dejo que tienen la prueba de física ahora. Bueno, gente, le mando un abrazo, vamos arriba. No, profe, que pase bien. Nos vemos. Chau, profe. Suerte, éxitos. Gracias.